Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Es un gusto estar hoy entre todos ustedes y quería agradecer al comité organizativo por esta invitación y disculparme un poco del título porque sé que no es muy académico, que digamos, pero el hecho de que el título no sea académico no significa que no sea cierto. Históricamente el trigo argentino, y créanme que hasta el día de hoy, es un trigo que los comparadores internacionales lo consideran desde el punto de vista estándar, lo que le llamamos cámara acá, como un trigo muy próximo al trigo de invierno americano, es más, superior al grado 2 del trigo invierno americano por su condición puramente de proteína básicamente. Y sucede que si el mundo nos ve como que tenemos un trigo cámara equivalente a un hard americano y por encima, y que necesitamos agregarles decenas de dólares para conseguir ese estándar, tenemos justamente un problema comercial. Y yo lo quería justamente abordar es eso, y abordarlo desde el punto de vista comercial. Después podemos debatir qué precio se puede obtener a partir de ahí, pero sobre todo ver qué es lo que cuando uno habla del mundo, qué es lo que quiere el mundo, ¿sí? Porque podemos tener nosotros una idea de lo que nosotros entendemos por calidad y es interesante ver qué es lo que el comprador entiende justamente por calidad. Me gustaría hacer un chiste rápido, un chiste de salón, porque si hablamos de calidad tengo que justamente definirla y es muy difícil. Y hay un chiste de que hay un tipo que llega a la casa y le dice a la mujer, querida, quiero adoptar un felino. Y la mujer le dice, un felino, pero no, ¿cómo? Pero ¿quién lo va a cuidar el fin de semana si nos vamos al campo? No, pero bueno. Bueno, está bien. Y en un momento dice, yo siempre te digo que no a todos, pero sí, adoptalo. Resulta que al otro día el tipo cae con un tigre. Y la mujer le dice, ¿pero qué haces? Y directamente él dice, yo te dije que iba a adoptar un felino y lo adopté. Entonces, mientras que la mujer pensaba que detrás de eso iba a caerse con un gato siamés, el señor cayó con un tigre. Entonces, con la calidad pasa bastante eso, ¿no? ¿Qué es calidad? Y qué es calidad depende mucho de en qué lugar uno esté justamente puesto en la cadena. Y cada eslabón de una cadena tiene un concepto de calidad que es totalmente pertinente y justificado. Cuando un productor ve que tiene una variedad que se le enferma, esa variedad tiene mala calidad y es de mala calidad. Y para una persona que va a comprar el pan, un parámetro de calidad, y esto no es un invento mío, un vecino que me lo decía, quiere que el pan sea esponjoso, o que sea más salado o menos salado. Y quizá a un molino le interesa un trigo porque gasta menos energía eléctrica. Entonces, me parece que ahí detrás de lo que es calidad hay que definir primero y ponerse de acuerdo. Y creo que para ponerse de acuerdo no hay mejor lengua materna que es la lengua que utiliza el comprador, ¿no? Y por eso adhiero a lo que dijo Mario Cataño ayer, bueno, Daniel lo dijo recién también, el tema de la cadena, ¿no? El trabajo de la cadena es fundamental, justamente para que todos hablemos el mismo idioma. Y fíjense esta frase que yo la escuché del doctor Calviño, me parece muy interesante, que calidad es lo que pide quien me compra. A ver, más sencilla que esa frase no hay. Y es muy interesante la frase porque en lo que es el mercado mundial de trigo, podemos diferenciar el quién compra, porque en función de quién compra, cómo se compra, va a definirlo cómo se compra y va a definir qué se compra. Justamente detrás de esa frase que lo que es interesante es quién compra, cómo compra y qué compra. ¿Y cómo compran en el mercado internacional el trigo? Y lo que es interesante, lo que hay que ponerse en una idea es que los compradores internacionales compran volumen, mucho volumen. Normalmente, exceptuando las bodegas que se pueden hacer Argentina-Brasil, Rusia-Egipto, por una cuestión de relación geográfica, el mundo generalmente compra mínimo 25 o 30 mil toneladas, esos son los handys, van de 25 o 30 mil a 60 mil. Cuando uno compra un barco de ese tamaño, lo importante detrás de ahí es que normalmente esa persona que compra no tiene un acceso directo justamente al origen. No se compra por variedad, justamente contrariamente a lo que es la cebada. Hablo, por supuesto, siempre a nivel internacional y no localmente. Entonces, el comprador internacional corre con la desventaja justamente que no tiene un acceso directo contrariamente al molino. Y eso hace estructuralmente al negocio de una manera justamente diferente.
Y sobre todo también que el acceso a la prima, al famoso premio que uno puede pagar, es limitado en la medida que hay todo un mito que puede ser discutible, pero que a medida que nosotros segreguemos más, clasifiquemos más los trigos, vamos a tener una mayor posibilidad de acceder a una prima. En realidad, cuando Canadá hizo toda su clasificación o la Australia lo hizo, no es necesariamente la clasificación que lleva a la prima, si bien es una condición prealable, sino más bien es el reconocimiento que el destino da a esa clasificación. Y no es tanto la segregación en sí, sino lo que se llama justamente el pricing to market, que el pricing to market es la capacidad que tiene justamente el exportador a discriminar por precio, ¿sí? ¿Y cuando uno discrimina por precio? Cuando el origen, en todo caso el comprador, le atribuye a tu origen determinado un determinado valor. Y eso lo vemos en Estados Unidos con Japón, por ejemplo. Independientemente del contexto, independiente si Canadá, Australia esté presente o no, ustedes fíjense las importaciones de Japón. En proveniencia de Estados Unidos es un electrocardiograma justamente de una persona que decedió. Es así. ¿Por qué? Porque ahí hay justamente un pricing que se hace justamente con ese origen. ¿Qué compra? Bueno, acá lamentablemente hay algo que se llama la monarquía de la proteína, ¿no? Yo creo que el mundo industrial es mucho más complejo que lo que es la proteína, ¿no? Pero bueno, lamentablemente en el mundo básicamente se compra proteína. No todos, vamos a ver que no todos compran solamente proteína. ¿Pero por qué? ¿Por qué la proteína? Bueno, hay razones prácticas, es lo más fácil de medir. Yo como comprador, que estoy muy lejos del lugar donde quiero originar, y aparte quiero hacer un benchmarking, quiero comparar, quiero ver este trigo argentino, cómo es relación a un trigo canadiense, hago proteína, y es realmente lo más sencillo justamente. Como no tengo idea de ese origen, esto de probar, bueno, voy a probar, mandame un test y vamos testeando, es muy difícil probar. Yo he logrado, pero es difícil, containers, es muy complicado, entonces hay que ir a lo seguro, y lo seguro rápidamente es la proteína. Por razones justamente nutricionales, hay países en el mundo que la única fuente de aporte de proteína es el trigo, y es paradójico que los países más pobres son los países más exigentes en términos de calidad. Cuando hablo de calidad es porcentaje de proteína, justamente porque es una de las únicas fuentes lamentablemente de proteína. Por razones tecnológicas, no solamente se exige un determinado porcentaje de proteína, sino se exige una determinada calidad que hay detrás de ese porcentaje. O sea que acá estamos hablando de cantidad y calidad. ¿Por qué? Porque dependen justamente de un proceso de panificación justamente determinado. Y de ahí el concepto de calidad es erróneo desde el punto de vista de la buena o mala calidad. No hay trigos buenos o malos. Famoso en Brasil, el trigo ruin no es ruin. Para ciertos usos es excelente. Entonces lo que hay que saber es en función de determinado tipo de panificación voy a tener un trigo que se va a adaptar mejor o peor, justamente. Después tiene mucho que ver la cantidad de porcentaje de proteína y la calidad que vamos a comprar en función de que si el país tiene o no producción local. Y eso es muy importante. Cuando un comprador compra, va a comprar mucho también en función si localmente él tiene o no producción. Porque si la tiene, por supuesto, por una cuestión geográfica y de logística, le va a convenir justamente adquirir esa producción. Pero en la medida que esa producción también le satisfaga en términos de calidad, ¿no? Si no le satisface, va a necesitar otros orígenes que corrijan esa producción local. Y después hay cuestiones políticas también. Cuando uno tiene un país que produce y a la vez importa, hay una razón política muy importante. Pensemos en Brasil, que cuando Brasil importa trigo a Argentina, también sabiendo que hay una producción local. Entonces tiene que hacer una especie de equilibrio entre justamente la importación y la producción local. Lo vamos a ver con un ejemplo con Marruecos. Y después está la posibilidad o no de efectuar una mezcla. Es decir, hay ciertos compradores o que compran quizá una calidad por encima de lo que ellos necesitan. Y vos decís, pero ¿por qué no compras un trigo quizá con un contenido de proteína gluten más bajo? Pero a veces es muy difícil hacer eso porque para hacer eso se necesita contar con otros orígenes. Y para contar con otros orígenes se necesita almacenaje para poder hacer esas mezclas. Entonces ahí a veces el hecho de vender tal o tal origen implica mucho previamente la capacidad de almacenaje que esos molinos tengan.
Y por último, tiene que ver mucho las cuestiones de las condiciones ambientales. No es lo mismo amasar pan en Fortaleza que en Buenos Aires, y eso es extremadamente importante. A veces, insisto, vemos molinos que sobrecompran calidad, pero la sobrecompran no porque no sepan trabajar, porque las condiciones ambientales no les permite quizá trabajar con una harina un poco más soft, ¿no? Y después está el tema de la formación, que es fundamental, de los panaderos. Por eso los institutos de promoción trabajan mucho con la segunda industria de transformación, porque al fin y al cabo son los clientes finales, ¿no? Y si un cliente final está feliz con el producto, bueno, ahí el origen se va a vender muy bien. ¿Quiénes compran? Y esto es muy importante. Hay dos tipos de compradores en el mercado, únicamente dos. Los compradores públicos y los compradores privados. Y cambia totalmente el razonamiento. ¿Por qué? Porque un comprador público, que fíjense que no es casual, que estén en los lugares donde la demografía es relativamente importante y donde el acceso a la proteína es muy importante. Estamos hablando de países, Túnez, Argelia, Libia, bueno, Etiopía, Irán, Irak, Siria, Arabia Saudita, después India y China, ¿no? Y esos países en realidad tienen lo que llaman un guideline, una clasificación, que lo que es interesante cuando uno les quiere vender, que es muy difícil después negociar, porque el que fija las condiciones de compra no es el utilizador final. A veces el que redacta las especificaciones no tiene la menor idea de lo que es moler trigo, pero hay cuestiones quizá económicas y políticas detrás. Y esto es típicamente un criterio de compra de Egipto, por ejemplo, que es el primer mercado, el primer importador mundial, que la mitad la compra el Estado y la otra mitad la compran los privados. Y fíjense lo que son condiciones de compra estrictas, no se negocian con descuento y luego del descuento directamente es rechazo. Entonces ellos compran, por ejemplo, de 13, la norma es 13,5 con descuento y por encima de 13,5 directamente te quedaste afuera del mercado. Y en lo que respecta a Argentina, 11,5, esto vendría a ser alrededor de 10, base húmeda, hasta 11, por debajo de 11 se terminó. Este tipo de mercados es un mercado muy de precio. ¿Qué significa? Que al igual condición de calidad, el que entra es el que mejor precio ofreció. Y en el caso de los privados es completamente diferente. ¿Por qué? Porque la relación de fuerzas entre el precio y calidad es mucho más limitado. ¿Qué quiero decir con esto? Que es mucho más difícil la negociación desde el punto de vista de que hay una calidad determinada y el comprador necesita justamente esa calidad determinada. Entonces, la idea está que lo que nosotros contratamos es lo que hay que entregar. Y eso es muy importante, sobre todo justamente para la industria. ¿Por qué? Porque si bien a veces se pueden generar descuentos, a un comprador, cuando un comprador compra una mercadería y no está conforme, si luego se pueden hacer descuentos, el negocio no está en el descuento. En el negocio está justamente en recibir esa mercadería que uno contractualizó de entrada. Y eso es realmente muy importante. Y lo que está sucediendo justamente en términos de calidad, que si bien es cierto que la calidad en términos de vista de proteína está aumentando por razones quizá de procesos de industrialización, o una determinada industrialización que se está dando en las panaderías, que requiere harinas más fuertes, hay sobre todo una cuestión de un aumento de la calidad por el simple hecho de la oferta, no de la demanda. ¿Y qué está pasando? Está pasando que aparecieron países que nosotros en la Argentina no conocemos, y sí se conocen muy bien en Europa, que son los países bálticos, que son países que ahora forman parte de la Unión Europea, que comparten el mismo mercado aduanero, y estos países no solamente han aumentado en volumen, sino que son trigos normalmente de clima continental, trigos de primavera, que tienen una determinada cantidad de proteína y justamente están abasteciendo al mercado. Y fíjense cómo evolucionó el famoso comprador público de Egipto, cómo evolucionó su clasificación. Fíjense que en el 2009 a todo el mundo le pedían 11% base seca. Fíjense que después en septiembre del 2009 al Mar Negro, es decir, Rusia, Ucrania y Kazajistán, le piden 11,5. Si vos sos un origen que me estás dando proteína y cada vez más proteína, yo te voy a aceptar lo que vos me estás dando, ¿no? Y eso que le está dando a alguien sin prima y con mucha competitividad va igualizando para arriba los criterios.
Y fíjense después lo que pasa en el 2011-2012, y bueno, ya que estamos, le vamos a pedir también a Estados Unidos y a Francia el mismo criterio. Y después termina al Mar Negro diciéndole, ahora es 12. ¿Qué significa 12? Que antes compraban 11 y ahora compran 12. Y significa que de 12 a 11 y medio es descuento, de 11 y medio para abajo, llegaste con el barco en Alejandría y lo vas a tener que mandar a otro destino, ¿sí? Funciona así. Entonces los criterios de calidad, sobre todo proteína, van subiendo. Ahora, qué bien, ¿qué es lo importante para mí? Y esto es una cuestión más que nada de comunicación. Creo que este año en la Argentina se vio claramente, y lo vimos claramente, lo que no varían las exigencias. Y yo creo que esto a veces no queda claro porque no se comunica. No varía de un año al otro las exigencias. Cuando uno tiene un determinado tipo de panificación, eso que uno va a lograr, lo logra con un determinado porcentaje. No se puede hacer pan con alpiste, ¿sí? El pan se tiene que hacer con trigo con determinadas calidades. ¿Qué es lo que varía permanentemente? El acceso a esas exigencias. Ahora, cuando un comprador se enfrenta frente a un acceso muy fácil, ¿qué significa? Que la prima justamente va a tender a ser cero, ¿sí? ¿Y eso es bueno o es malo? Y no es bueno para nosotros que queremos vender y queremos obtener una prima en cuanto a nosotros como productores, ¿sí? Ahora, el equilibrio está entre lo que escasea y lo que no escasea. Pero yo creo que para nosotros, y ahí hablo de toda la cadena en sí, lo más importante, si bien lo ideal sería obtener siempre una prima, es sobre todo evitar descuentos y no confundir lo que es una prima con un descuento. Yo creo que este año nosotros no hemos tenido primas. No es que se primó de $30 el trigo estándar, yo creo que se descontó de 30. ¿Por qué? Porque, insisto, el mundo cree que nosotros tenemos un estándar de 12,5 base seca, es decir, de 11 base húmeda. Ahora, el debate, y eso es algo que lo vamos a ver el año que viene, es dónde está el cursor acá. ¿Qué va a pasar? Normalmente lo que debería pasar es que vamos a tener mejor calidad, y espero, yo creo, estoy convencido que la vamos a tener este año, es que desaparezca la zona de descuentos. Y esto va a ser en función justamente de lo que escasee o no que escasee. Pero el tema está cómo este cursor se va a mover. Si este cursor se mueve para acá, significa que esto va a desaparecer en Colorado. Ahora, si esto se mueve para atrás, ahí no estamos frente a un problema de calidad, ahí estamos frente a un problema de comercialización, que es otra cosa. Pero un problema de comercialización no se resuelve degradando calidad, sino todo lo contrario. Necesitamos una calidad determinada para pelear a todos los mercados que podamos tener. Y con esto termino. Esto es una segmentación personal, no necesariamente es así, pero acá lo que es África del Oeste, que son alrededor de 20 países, y lo saco a Nigeria porque no tiene nada que ver con los criterios de compra de este continente, lo que resulta interesante acá que, bueno, hay países diferentes, pero bueno, podemos más o menos ver una homogeneidad en los criterios de compra. Y acá tienen lo que justamente más o menos se compra. Fíjense nosotros la potencialidad que tenemos en nuestro propio territorio. Nosotros tenemos 13 millones de toneladas de importación. No hay solo Brasil en América Latina. Tenemos a Perú, tenemos a Colombia, pero tenemos que competir. Y sí, tenemos que competir frente a Estados Unidos, tenemos que competir frente a Rusia. Rusia en estos últimos 4 años se colocó en Perú. Después podemos charlar un poco cómo hicieron, pero estuvieron acá, ¿no? Entonces ahí ya tenemos algo, un diferencial de flete mucho más interesante y una proximidad cultural y geográfica. Compartimos la misma lengua, los mismos valores, no con la lengua portuguesa, pero pensamos muy parecido y eso en el trading me parece que es muy importante. Y fíjense en acá, cuando yo hablaba de producción local, y esto es muy interesante, se puede hacer el caso con Brasil, pero lo hacemos con Marruecos. Fíjense cómo se comporta un mercado que es privado, con una regulación pública pero un mercado privado. Cada uno hace lo que quiere en Marruecos a nivel de compra. Lo que es interesante acá, fíjense que normalmente Marruecos se origina entre 40 y un 70% francés. Y origina entre 20 y 30% ¿de qué? Estados Unidos, Alemania, Argentina y Rusia. Y producción local. Fíjense lo que le pide a Francia. pH 76-78, 190 W, un falling de 230, humedad 3,5 y la proteína base seca, 10,5, 11,5. Marruecos no le pide lo mismo a la Argentina, no le conviene. Y Argelia tiene especificaciones aún más bajas en calidad que Marruecos.
Ahora, cuando Argelia y Marruecos nos compra trigo, que de hecho nos ha comprado siempre, bueno, va a comprar lo que va a poder encontrar. Pero ¿cuál es la óptica de un molino que está ahí privado? Es lo que quiere, es corregir lo que tiene enfrente de la puerta de él y lo que tiene en su propio territorio. Entonces ahí está la idea de dónde Argentina se inserta en el mundo. Se inserta corrigiendo justamente a esos países. Y fíjense acá lo que es interesante, que en lo que es Próximo Medio Oriente, que ya no solamente pedimos proteína. Hay países, por una cuestión de tipo de panificación, por una determinada elasticidad que se necesita, más que elasticidad, extensividad, pero a la vez que no se te reviente la pasta, es que justamente piden gluten, ¿no? Y no solamente te piden proteína, sino gluten. Y el gluten va de 23 a 28%. Y un dato que me parece sumamente importante, que yo creo que eso es porque también tenemos que acostumbrarnos a que somos poderosos. Y a veces en la Argentina, en lo personal, me da la impresión que habría que a un argentino, me parece que habría que comprarlo en el extranjero por lo que cree que es y venderlo por lo que es. Se subestima mucho en el extranjero y es muy bueno el argentino. Y nosotros tenemos dos criterios estructuralmente súper competitivos que quizás no le damos mucha importancia, que es la humedad y el falling number. Los falling number en la Argentina son extraordinariamente altos y el mundo quiere eso. Y para nosotros yo veo los análisis de calidad, inclusive los de este año, el año pasado, tampoco tengo la respuesta, habría que verla técnicamente, pero 300, 350. Y en el mundo eso es una barbaridad buena. Y la humedad, fíjense que esta gente pide humedad baja, porque en los países donde las temperaturas medias son de 28, 30 grados y hay humedad, la humedad es un problema. Es un problema y sobre todo cuando hay una sofisticación a nivel de silos que no es muy adecuada. Y sobre todo también porque uno como comprador compra materia seca, no necesariamente agua. Entonces fíjense que nosotros tenemos dos grandes fortalezas y sobre todo tenemos la condición de contrastación. Como dijo Daniel, somos dos únicos orígenes, bueno, Uruguay también, somos tres, Paraguay quizá, un poco, 4 en el hemisferio sur, que podemos salir a competir en un momento donde todos los orígenes del hemisferio norte en febrero, marzo ya están casi terminando sus saldos, ¿no? Entonces hay cosas muy interesantes. Bueno, y acá lo mismo, lo que marcaba, cómo van aumentando los falling number y el caso de la humedad, que es muy interesante y muy importante. Y nosotros tenemos una fortaleza en eso. En Europa es muy difícil cosechar con humedades de un 12,5%, un 13%. Y eso es una llave de competitividad muy grande que tiene Argentina. No digo que todos los años sea fácil en la Argentina cosechar a baja humedad, pero normalmente creo que tenemos años donde no es una preocupación. Para terminar con el caso del maíz, para darse una idea, en Ucrania y en Francia más o menos se cosecha entre 25 y 30% el maíz, ¿sí? 25 y 30. Y acá cuando estamos hablando de 18% de humedad ya estamos pensando en un maíz que está extremadamente húmedo. Entonces, son condiciones, me parece, de competitividad que son muy, muy importantes. Bueno, este es el caso de África, ¿no? Donde están más o menos los criterios. Y para terminar les muestro solamente las banderitas, ¿no? En esas banderitas son la cantidad de orígenes de exportación que tenemos. Y insisto con la importancia de competir por calidad y no por precio, porque cuando uno, si bien hay destinos donde hay que competir por precio, en realidad hay que competir por los dos, nunca se compite por calidad solamente. Pero el hecho de que nosotros podamos tener una base de calidad, después qué precio hay en eso es otro debate, que lo podríamos debatir, el hecho de tener una base nos permite en ese abanico de destinos aumentar y multiplicarnos, ¿no? Y sobre todo posicionarnos en lugares que hemos estado siempre presentes, en Kenia, en Tanzania, en lo que se llama África del Este y en Sudáfrica. Hemos sido un gran proveedor de trigo a Sudáfrica, enorme proveedor. Y ahora se está proveyendo de Alemania justamente, ¿no? Por una cuestión de intervención de mercados, en cantidad, en calidad, bueno, todo lo que sabemos. Y me parece que es muy, muy importante volver justamente a esos mercados. Y para volver a esos mercados hay que ser competitivos. Y las dos llaves de la competitividad es la calidad y en el precio. Pero estoy convencido que este año me parece que es muy importante, aumentamos el área, vamos a aumentar la producción y por ende también con un mayor aporte también de fertilización que se está viendo, vamos a encarar una campaña
espero que podamos realmente inundar, es una manera de decir, pero satisfacer las necesidades de todos los mercados, pero lo que necesitamos es que no solamente se dé en la campaña 2016-2017, necesitamos solidificar, si bien la consolidación de la cual hablaba Daniel en trigo hace años que la tenemos, necesitamos la consolidación que ya la tenemos en trigo, la de cebada es reciente, pero que eso sea una estabilidad y no tampoco cuestiones pendulares que tenemos un área este año y otra. Es decir, tratar de encontrar estabilidad, y para un comprador es extremadamente importante la estabilidad, independientemente de que pide a largo plazo que aumentes tu participación, más que la aumentación o la disminución es más importante, más el aumento, sobre todo la estabilidad. Les agradezco mucho y si hay preguntas, con gusto. Gracias.